bienvenidos. A esta mesa venimos, se viene a hablar de cultura, que es lo mismo que venir a hablar de vida. Porque cultura son las creadoras, las divulgadoras, las gestoras, y cultura somos todos aquellos que participamos de la creación, de la divulgación o de la gestión. Cultura somos los públicos. Sin lectoras no hay libros, y esto es una verdad incontestable. Sin mirada no hay arte. Sin personas que las habitan, las ciudades son solo cementerios o ruinas. Dice Víctor Gómez Pin que lo que nos distingue a los seres humanos de los otros seres vivos es la capacidad de trascender, la posibilidad de hacer lo que no resulta práctico, preguntarnos si la Tierra es redonda, que de entrada no tiene una utilidad muy manifiesta, o cómo descubrió Steiner, por ejemplo, qué significa la lengua en la historia de la civilización. Por tanto, cultura es ideas, y las ideas no son jamás inocentes. No es que haya una cultura feminista, es que si la cultura no es feminista, es sexista. No hay una literatura, música, arte, cine, teatro, danza feministas, sino miradas no sexistas. Y las miradas tampoco son inocentes. Este seminario ha pretendido no insistir en lo sabido. Doy la enhorabuena a Lina, a Blanca, a Amparo, que ha estado detrás, por querer hacer una evaluación de 10 años de historia, por cogernos una percha y contar las cosas con un poco de retrovisor y con toda la sabiduría de las personas que han estado en esa mesa y que están a mi lado, ¿no? Por eso, muy sabiamente, se nos ha encargado hablar de igualdad con un análisis evaluativo. 10 años de una ley pionera, 10 años de un marco jurídico que posibilita la igualdad y, por tanto, que debería beneficiar o haber beneficiado la generación de una cultura igualitaria, no sexista, no exclusiva, no renca, no muda. Hablamos de visibilidad y no solamente hablamos de visibilidad, hablamos de élites, hablamos de incorporación, hablamos de desarrollo y hablamos de romper estereotipos, los estereotipos más poderosos en la creación y en las artes, mucho más poderosos que en otras actividades de nuestra vida cotidiana, porque habitan lo simbólico y lo simbólico es de todos. Porque los paradigmas, Sancho, no son molinos, son gigantes que no nos hemos inventado las mujeres y que hay que destruir, sin duda. No los hemos inventado, pero plagan nuestros cuentos, nuestros sueños, han plagado nuestro relato. En esta mesa no venimos a hablar de la libertad en gustar o no de una creadora, ni por supuesto de Javier Marías. A lo mejor hablamos de Elena Medel, que ha hecho un artículo fantástico. En esta mesa no nos sentimos obligadas a subrayar las buenas escrituras que merecen el aplauso de algunos académicos, a los que, por ejemplo, se le olvidó Ana María Matute, que es la persona sobre la que más he investigado, la persona escritora del siglo XX y siglo XXI, sobre la que más se ha investigado en todas las cátedras del mundo de literatura hispana. Venimos a hablar de si la cultura importa y si la igualdad importa, y por tanto, si hoy tenemos fuerza para exigir y construir una cultura de igualdad, una cultura en igualdad. A mi lado están quienes van a ser lo más importante de esta mesa. La profesora Núria Capdevila Argüelles, licenciada en Filología por la Universidad de León, completa sus estudios en la Universidad de Edimburgo y también en Oxford. Trabaja como lectora de español en la Universidad de Lancaster y en este momento y desde el año 2005 es profesora de la Universidad de Exeter, que está al suroeste de Europa. Mira, tiene además un clima más benigno, ¿no?, de lo habitual. Especialista en literatura, Núria, y en estudios de género. Entre sus muchísimas obras y publicaciones resaltamos algo que yo quisiera traducir como cambiando género y sexo, quizá, ¿no? Changing gender and gender. Es que si yo lo ladro, tú me vas a pegar, entonces tú, si quieres, luego ya puntualizas. Eso lo publicó en 2002, pero hablaba de texto y de género. También ha publicado en Estados Unidos, ese lo publicaste en Estados Unidos, creo, ¿no? Luego, Autoras inciertas, en 2008, He de tener libertad,
que es una introducción al libro de este nombre de la malagueña Isabel Oyarzábal, una mujer fascinante al que no le dedicamos el tiempo que merecería y que sigue siendo una olvidada. El libro, la introducción de la vida del propio libro de Isabel fue en 2010 y Artistas y Precursoras en el 2013. Junto con María Jesús Fraga ha publicado una antología crítica de Elena Fortún y El camino es nuestro, junto con Matilde Ras. Ese es un libro inencontrable, que os lo decimos ya, que hay que presionar, porque creo que hicieron 1.200 ediciones y creo que es además propiedad de un banco, o sea, y lo tenemos tirado para poder presionar. Bueno, esas son las conversaciones entre Elena Fortún y Carmen Laforet, posiblemente dos de las más brillantes voces, y digo voces, no digo escritoras ni mujeres, ¿no?, que hemos tenido en la literatura del siglo XX. Ese libro que es, además, que tiene toda una historia detrás maravillosa de cómo se puede encontrar, de cómo las mujeres trabajan en investigación hormiguita, cómo las mujeres trabajamos con lo anónimo, con lo oral. Por ejemplo, en el estudio de la investigación oral hay fundamentalmente mujeres. En la historia de los grandes hombres hay muchas biografías escritas por hombres o mujeres, pocas mujeres, digo las muy conocidas, pero en la historia oral, en la literatura de lo diminuto, que es al final lo que nos ha pasado a todos, en esa fundamentalmente hay investigadoras como Nuria. Ella hizo la introducción a dos libros que son reediciones, Celia Madrecita y Celia Institutriz, quizá los libros menos conocidos de la saga de Celia, de Elena Fortún, y tenemos la alegría además que fueran editados en Sevilla, una editorial internacional con una entrada en Hispanoamérica tan importante como es la editorial Renacimiento, que además tiene su sede en Camas. No, en Santiponce, entre Santiponce y Camas, ¿no? Y estuvo con Amparo Rubiales en esta feria, Nuria, paseando esa maravillosa y desconocida también novela de Elena Fortún que se ha reeditado y que se llama Oculto Sendero. Es importante el papel que ha tenido Nuria en la investigación, porque ella ha servido, cuando se hace la introducción a una novela inédita, desconocida, o cuando se hace una reedición, parece que no se hace una investigación como si una escribiera un libro sobre grandes mujeres olvidadas, sobre la literatura de Elena Fortún en su mundo, etc. La introducción de un libro, de una reedición, es importantísima, es un faro. Seguramente la generosidad de Nuria, la generosidad científica de Nuria, para que los demás lleguemos a la Elena Fortún que muchos conocimos en nuestra infancia, con su mirada, eso es trabajo científico y eso estoy segura que es lo que va a traer la historia. Precisamente al hilo de la traducción entre género y sexo, género se dice de una manera, de hecho decimos violencia de género o estudios de género porque lo hemos incorporado, es un anglicismo más, se ve que no les molestan otros anglicismos que forman parte de nuestra vida, iPhone, resetear, tal, este le molesta un poquito, pero sí es bueno que cuando hablamos en nuestra lengua hagamos la distinción de cuando estamos hablando de sexo y cuando estamos hablando de género. De esto nos va a hablar y de todo lo que ella quiera Nuria. A mi izquierda está Yolanda Domínguez, es artista visual. Una de las cosas que hay que tener clara, las artes han cambiado tanto y las expectativas y las oportunidades de formatos son tan grandes que las artistas, ya no hablamos de artistas plásticas, hablamos de artista visual. Es experta en comunicación y género. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea de Madrid y máster en Fotografía por la Escuela de Fotografía EFI, también de la capital de España. Por medio de la ironía y la descontextualización como estrategias principales, crea situaciones o escenarios en los que el espectador se ve involucrado y puede participar, lo que alguna viejuna llamábamos las performances, ¿verdad? Su obra, aquellas afortunadamente vivas, ¿no? Su obra tiene como objetivo despertar la conciencia social y empoderar a las personas a través de acciones performativas y relacionales. Estas acciones generan pequeñas comunidades que se manifiestan con respecto a un conflicto. Provocan la reacción, ella provoca el conflicto y luego observa la reacción y con eso genera símbolos, que es parte del arte, ¿no? Desarrolla proyectos, Yolanda, sobre temas sociales relacionados, como he dicho antes, con el género, pero también con el consumo. Qué importante relacionar comportamientos de género con el consumo, ¿verdad? En 2008 llenó las calles de Madrid con carteles en los que una mujer, seguramente se van a acordar, yo leyendo su currículum me acuerdo enseguida, ¿no? Se ofrecía a hacer
todo lo que se espera de la esposa tradicional a cambio de un estatus económico. Y ahí va por la calle provocando, estoy dispuesta a fregarte, supongo, ¿no? Te pongo las zapatillas, tal. Sepultó a varias blogueras bajo escombros en la Gran Vía de Madrid para lanzar un llamamiento a la producción y al consumo responsables. Y en su última acción colectiva, que se llama Registro, movilizó a mujeres de toda España para que acudieran a los registros de la propiedad, ese nos acordamos también, ¿verdad?, a solicitar la propiedad de su cuerpo, como rechazo al anteproyecto de la ley del aborto, convirtiéndose en un movimiento nacional que consiguió extenderse a otros países y que es una fantástica, buenísima idea, Yolanda. Sus acciones logran impacto y repercusión dentro de los mismos canales que critican su obra, ¿no? Su obra Poses, una crítica a la representación de las mujeres en el mundo de la moda, esto tiene narices. Tiene más de 1 millón de reproducciones en YouTube. Ella hizo una obra, se llama Poses, contra la cosificación del cuerpo de la mujer y contra el significado del cuerpo de la mujer y la moda, y ha sido mundialmente difundida en televisión, radio y prensa, y ha estado varias semanas en el top 10 de los mejores vídeos de moda del mundo. Es decir, se ha colado en el corazón de las tinieblas, completamente, ¿no? En 2016 recibió el premio Buckley Design of the Year por su vídeo Niños versus Moda. Ha sido becada por el Ministerio de Cultura de España para la promoción de arte español en el exterior en 2010 y ha sido mención especial en los premios Libertad de Expresión junto a The Guardian, hay que decirlo, en 2014. Ha presentado su obra en diferentes instituciones, festivales como Foto España, Nova Festival de Cultura Contemporánea, Brasil, en Madrid, pero también en muchos sitios de Estados Unidos, en Nueva York, en Viena, en Austria, en Milán, en Múnich, en Alemania. Actualmente, además de su obra creativa y de tocar las narices, ¿verdad?, es profesora del Máster de Fotografía Contemporánea de la Escuela FEPTI de Madrid, donde imparte el taller Imagen como herramienta de transformación social, que dan unas ganas horrorosas de pedirte que nos hagas un mini máster chiquitito, al menos de consumo de 72 horas y de urgencia, ¿no? También trabaja realizando acciones específicas para distintos organismos de carácter social, como son Greenpeace, Médicos del Mundo y Change.org. Y es columnista, de eso la conocemos muchas, ¿verdad?, del Huffington Post, donde escribe semanalmente sobre la representación de la mujer en los medios. Así que no me dirán ustedes si no es para que esta moderadora dé un paso atrás y oiga completamente encandilada y muy agradecida a estas dos activistas de la cultura. Porque hay que ser activista para contar lo que hacen las demás y para provocarnos a los demás reacciones, y las dos lo hacen. Así que muchas gracias y muy bien. A ver si se me oye bien, aunque yo soy tremendamente ruidosa, pero bueno, mejor, me encanta esto de que me amplifique. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por venir esta tarde y desde luego lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es agradecer a Lina, a Blanca y a Amparo que me hayan invitado y que hayan hecho que mi verano en España, he aterrizado desde Gran Bretaña cuando el domingo pasado, pues empiece de esta manera tan maravillosa, encontrándome con tanta gente a la que conozco de las redes, a la que conozco gracias a mi trabajo y especialmente gracias al trabajo que he realizado en estos 10 años en los que ha estado viva, que conmemoramos la Ley de Igualdad, porque estos han sido también 10 años absolutamente claves en mi carrera académica. Entonces, bueno, para mí absolutamente maravilloso haber estado aquí estos días, He aprendido muchísimo de la perspectiva de género que tienen las compañeras y Octavio también. Y Octavio, mira, es que ya tengo que continuar con el chiste, la verdad. Desde otros ángulos acercarnos al feminismo para mí ha sido increíblemente inspirador y me ha recordado por qué me dedico a lo que me dedico, por qué trabajo en lo que trabajo. Me siento inspirada por las economistas, me siento inspirada por haber oído hablar de feminismo desde la perspectiva de derecho, desde la perspectiva de sociología, los medios de comunicación, en fin, un auténtico regalo, así que gracias.
yo tengo que hablar, evidentemente, como historiadora de la cultura, como feminista y también como hispanista que ve España desde el margen, que trabaja fuera de España y que ha tenido toda su vida profesional fuera de España, a pesar de que donde yo quiero que llegue mi trabajo, a donde yo quiero es aquí, a mi país. Entonces a mí hay una cosa que me gusta mucho contar sobre el tipo de alumnado que yo tengo. Yo formo hispanistas y tengo un alumnado que viene en su mayoría de una educación secundaria británica, pero no solamente, también tengo alumnado que viene de una educación secundaria española o francesa o alemana o italiana, en bastante un revolutum en la Universidad de Exeter, donde ya llevo trabajando pues ya, madre mía, 12 años, muchísimo tiempo. Y lo que te rondaré. Una cosa que yo suelo hacer en mis clases, yo enseño perspectiva de género, pregunto siempre a mi alumnado, a ese grupo de estudiantes que bueno, entre los cuales siempre tendré algún alumno o alumna español, pregunto siempre qué es el pacto del olvido. Y les pregunto, ¿sabéis qué es el pacto del olvido en relación a la cultura española, en relación a la historia española del siglo XX? Y entonces normalmente levantan la mano los alumnos y alumnas británicos que han hecho su A-Level, es decir, la reválida, ¿no?, sobre español en Gran Bretaña, normalmente los que vienen de Alemania y de Francia también, pero jamás un estudiante español me ha dicho yo sé lo que es el pacto del olvido, es decir, el pacto de la transición, que dentro del hispanismo británico y americano se llama The Pact of Oblivion, el pacto del olvido, es decir, el olvido de las heridas pasadas, el olvido del franquismo y de la guerra civil y la Segunda República, por supuesto, sobre el que se fundamenta esa segunda transición a la democracia que se vive en España tras la muerte de Franco. Yo digo segunda transición a la democracia porque hubo otra transición a la democracia a principios del siglo. Entonces, a mí esto me parece muy importante, y yo, como para recordarme que soy hispanista, que eso es lo que soy, me gusta hacer esto todos los años porque veo un alumnado, me reafirmo en la idea de que el pacto del olvido ha sido tan efectivo que verdaderamente pues las nuevas generaciones pues no saben qué es. Entonces yo quisiera empezar, aparte de presentándoles este contexto, creo que así van a poder entender lo que significó para mí como hispanista la Ley de Igualdad, que es uno de los textos con los que mi alumnado trabaja, y solamente voy a citar un párrafo de la misma por una palabra que para mí es absolutamente clave. En la Ley de Igualdad, la Ley Murillo, se habla de que se tienen que favorecer, y cito, políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. Bien, esa para mí va a ser la palabra clave: autoría, autora, la autoría de las mujeres. Como investigadora, para mí esta última década ha sido una década de formación del conocimiento de la autoría de las mujeres españolas durante el siglo XX. Y yo sostengo como una premisa básica de todo mi trabajo como investigadora que las principales víctimas de este pacto del olvido, una de las más importantes, son las mujeres intelectuales, artistas, escritoras españolas. Entonces, no soy socióloga, pero yo intuyo, y que me corrijan las sociólogas del público, que no se puede completar una sociología de nuestra transición o de nuestra democracia hasta que no hayamos incorporado plenamente una conciencia sobre la autoría, la historia de la autoría de las mujeres. Bien, muchas veces, y yo tengo muchísimas ganas de escuchar a Yolanda dentro de un rato y escuchar un poco cómo ve ella
la cultura y la igualdad. Yo, como es obvio, voy a adoptar una perspectiva un poco histórica, porque pienso que es importante acercarnos a dónde está ahora la noción de autoría femenina, dónde está ahora esa noción tan importante en la cultura, porque la asociamos a la autoridad, la de autor-autora. Y espero que luego tengamos un debate para ver, pues bueno, dónde pensáis que va esto. Quisiera, a lo largo de mi intervención, voy a ir introduciendo pequeñas historias de autoría, lo cual me hace parecer ligeramente como esa vecina del quinto que sabe absolutamente pues un montón de nimiedades de todo el mundo, pero yo creo que es absolutamente importante acceder al ámbito privado de las autoras, y esto para mí ha sido una premisa absolutamente central para entender las condiciones en las cuales escriben o dejan de escribir, crean o dejan de crear, esculpen o dejan de esculpir, pintan o dejan de pintar. Y quisiera empezar refiriéndome a un texto absolutamente fundamental dentro del hispanismo anglosajón que enseñamos, yo creo, en todas las licenciaturas y que quizás conocen, y es la novela, no la película, El Sur, de Adelaida García Morales. No la película, insisto, sino la pequeña novela que publica Adelaida García Morales a mediados de los 80, pero que tenía guardada en un cajón desde hacía ya bastantes años. Y esto para mí además es un detalle muy importante, saber cuándo publica una escritora, pero desde cuándo tiene la obra escrita, cuánto tiempo ha tardado en sacarla a la luz. Me detengo además en retratar levemente la autoría de Adelaida García Morales, que es recordada, aunque se ha hecho un trabajo reciente en torno a su muerte, y supongo que ya muchos de vosotros estáis pensando en la idea de la muerte del autor, ese texto absolutamente base de la teoría crítica, La muerte del autor, de Roland Barthes. No es lo mismo la muerte de un autor que la muerte de una autora. Pero Adelaida García Morales es recordada como mujer arisca, que vive aislada. Fue una mujer bellísima, que había trabajado también como modelo, que escribió una gran literatura, pero que principalmente, un poco como Carmen Laforet, es recordada pues, por ser infeliz, agria de carácter, etc. Entonces ella crea, en esta novela, El Sur, crea este personaje de Adriana, y el libro comienza como si fuera una carta al padre. Ella dice: mañana mismo iré a visitar tu tumba, papá, nadie te visita. Y desde ahí va a ir al pasado de su familia, y nos va a presentar un mundo bastante gris, en un cuento que es como un poema absolutamente perfecto, del cual yo destacaría, para un poco ejemplificar esa importancia que yo creo que tiene la comprensión del olvido, para entender la historia de las mujeres, la autoría de las mujeres. Voy a destacar varios elementos de esa novela con doble L. En primer lugar, bueno, el título, por supuesto, ya que estamos en el sur, se llama El Sur, la respuesta está en el sur, la respuesta a la historia de la protagonista está en el sur, pero ella va a dar, una vez que conoce la historia, va a decidir, va a hacer un pacto del olvido. Y una vez conocedora de la historia del padre y de la madre, marcada por la violencia, marcada por el dolor, marcada por una representación de la historia española que está contenida en ese libro de manera muy tímida. Vemos que hay un personaje, el personaje de la madre, que también se nos presenta como una madre no maternal, arisca, pero de la que sabemos que era maestra, represaliada por la República. Ese detalle, a mediados de los años 80, cuando se publica el libro, no tiene ningún significado para nadie, no tiene ningún significado para nadie, pero si lo reeditamos ahora el libro, ese detalle nos tendría que dar pie para crear todo un nuevo texto de esa madre que tenemos ahí. La hija no conoce la historia de la madre, llega a conocer solamente la historia del padre, pero una vez conocida la historia, una vez conocido que hay un trauma pasado, decide convertirse en un fantasma, inaugurar un pacto del olvido, olvidar. Bien, claro, ayer, al principio de este congreso, Murillo nos habló de que no había memoria personal para la igualdad. Y yo creo que nos queda pendiente y que estamos construyendo aún una memoria cultural para la igualdad.
una memoria que contenga estas historias de olvido, que son historias, para mí son historias de violencia. El olvido de las escritoras españolas, para mí, de las creadoras españolas, es una historia de violencia. Y quisiera poner otro ejemplo más. Cuando yo tenía, pues debían de ser principios de los años 90, asistí a unas jornadas parecidas a estas, muy parecidas. En aquellas jornadas estaba María Ángeles Durán, hablando de muchos temas que habéis tocado vosotras, hablando del tiempo, hablando de economía, hablando de los cuidados, de la economía de cuidados. Y yo recuerdo una muy joven yo, con los ojos absolutamente abiertos, y estaba también Rosa Chacel. Bien, Rosa Chacel, la discípula más importante de Ortega y Gasset, una persona que fue absolutamente brillante. Son principios de los años 90. Sus libros han llegado a ser conocidos en España en los años 80. Ha llegado como una escritora nueva. Y ahora ya me estoy empezando a meter un poco en contarles la historia, una historia de autoría femenina que estamos escribiendo ahora. Bien, esa Rosa Chacel, que a principios de los años 90 no está pudiendo vivir de sus libros, sino que malvive de sus libros, ha regresado del exilio y da una conferencia sobre escritura y mujer. En aquel instante, a principios de los años 90, no va a hablar de su pasado como gran promesa de escritora de vanguardia que fue antes de la Guerra Civil. Lo que yo no sabía entonces es que por esa época, un jovencísimo, y lamento tener que mencionarlo, Javier Marías, le estaba escribiendo, ella le mandaba su trabajo, mandaba sus novelas, y un todavía muy joven Javier Marías se atrevía, tenía la osadía de hacer una crítica a su trabajo como escritora y novelista, y desde luego no tratarla con el respeto que se merecía por ser la gran escritora que era. En aquellos tiempos, evidentemente Rosa Chacel estaba llegando al final de la vida y estaba llegando a una muerte que le llegaba en un momento de redescubrimiento, de voz casi canónica, yo diría, en que se ha convertido, pero después de muerta. Entonces este es un caso absolutamente fascinante de recuperación de la memoria de las mujeres. Sin embargo, no hace mucho, este año estamos viviendo otro caso de recuperación que a mí me parece muy importante subrayar, que es el de la gran Gloria Fuertes. Y no hace mucho tiempo que hemos vuelto a asistir al mismo debate sobre si merece o no merece ser leída. Bien, yo creo que es absolutamente clave y es algo que tenemos que hacer de manera urgente, porque se nos van las fuentes, se nos pierden los archivos, el bucear en la vida privada y en la vida íntima de nuestras escritoras. Y yo ahí he cogido siempre un símbolo de la teoría gay, que es el armario. Entonces, a mí me gusta pensar en el franquismo como si fuese un gran armario que funciona como fachada, que esconde la vida y la obra de nuestras escritoras. Entonces, para mí, y espero que puedan compartir esta visión, algo que hemos logrado en estos últimos años, en estos 10 años de la Ley de Igualdad, en que hemos ido avanzando de manera bastante lenta contra el mercado, en la mayoría de las ocasiones contra el mercado, creando, yo tengo un hashtag que es nuestra memoria, creando nuestra memoria. Yo creo que hemos declarado la existencia de un secreto. Existen ahí, ellas, secretas. Y a la vez que vamos sacándolas a la luz, a la vez que vamos sacándolas de dentro del armario, y además enamorándonos de ellas, como yo me he enamorado de Milena Fortuna, quien toda la vida he querido, pero bueno, ahora todavía más, pues porque he podido sacar a la luz toda su grandeza intelectual y humana. Pero a la vez que la estamos sacando,
estamos exponiendo, estamos creando los límites, los discursos que forman el aislamiento de ellas. Y al hacerlo, estamos desestabilizando una noción absolutamente clave de nuestra cultura, que es la noción de autor, que evidentemente, pues bueno, todos unimos a la autoridad. Y ahí es donde yo creo que también estamos asistiendo ahora a una serie de resistencias del patriarcado a la configuración de esta memoria de las mujeres que vamos muy lentamente formando. Rosa Cobo concluía ayer lamentando la falta de educación en igualdad. Yo añadiría cómo vamos trabajando en la creación de una historia de la igualdad y cómo a la vez que eso ocurre vamos encontrando resistencias a meterla, a cambiar temarios, libros de texto, en fin, hacer que verdaderamente llegue a nuestras generaciones y rompa en ese pacto del olvido que encierra a nuestras mujeres. Yo me pregunto cuál va a ser el futuro de la autoría de las mujeres, cuándo llegaremos a completar esa historia de nuestro pasado, y espero que absolutamente nunca. Espero que podamos seguir tejiendo una genealogía a la que se podrán incorporar pues, personas como una artista de hoy, como Yolanda, y que ella sepa que no existe en el vacío, sino que eres parte de toda una red, de una genealogía, que era de lo que hablábamos esta mañana, y que tenemos que ir redescubriendo que absolutamente existe. Cuando antes yo mencionaba a Rosa Chacel, esa mujer a principios de los 90 está siendo cuidada por una gran profesional de la medicina que fue la doctora Fernanda Monasterio. Si yo investigo a doña Fernanda Monasterio, una de las frases más importantes que voy a encontrar leyendo sus obras es: yo no tengo obra, yo tengo escuela. No tuvo tiempo de escribir una obra. ¿Por qué? Porque era homosexual, no se casó, tuvo que vivir de su trabajo. Sigo investigando, sigo tirando del hilo que es la autoría, porque la palabra autor yo sí creo que es importante, sí que creo que es importante como función de comunicación en la cual convergen un montón de discursos culturales. Si conocemos bien al autor, si conocemos su ciudadanía pública y su ciudadanía íntima, completamos la historia de nuestro pensamiento, la historia de nuestra cultura, la historia de nuestras ideas. El caso de Fernanda Monasterio, al tirar de esta autoría frustrada que es la de Fernanda Monasterio, ¿qué logro conseguir? ¿Qué consigo? Bueno, pues consigo saber que es una de las mujeres que ayuda a gestionar la agonía de Elena Fortún. Y tirando del hilo llego a una cinta cassette en la cual, bueno, pues la oigo hablar de cómo justo antes de irse a Buenos Aires y ocupar en Latinoamérica el lugar intelectual que había dejado Elena Fortún, fundar 2 departamentos de psiquiatría, convertirse en una gran profesional, justo antes ayuda a un grupo de mujeres en España a gestionar la agonía de esta gran escritora tótem que fue Elena Fortún, absolutamente clave para entender la genealogía de nuestro pensamiento feminista y la autoría femenina en España. Claro, para mí esta es una escritora súper importante, importantísima, por ese valor que tiene de vehículo entre generaciones. Y una cosa que yo quería hacer para terminar era leer un pequeño párrafo, no de ella, sino de un autor varón, tótem, que podría haberse convertido por sus simpatías republicanas antes y por su actividad antes del 36, y espero que una de las cosas que os estéis dando cuenta es que a través de la función de autor se puede observar todo el siglo XX español. Un autor que vuelve del exilio
y se convierte en uno de los intelectuales más famosos de España, don Gregorio Marañón. Yo le llamo nuestro ilustre misógino. Sí, nuestro ilustre misógino. Pero yo quisiera leer un pequeño ensayo que él escribe en 1934. Como también hemos hablado del tema de las genealogías, recordad que Gregorio Marañón es discípulo de Ramón y Cajal, y para mí Gregorio Marañón es el intelectual español con más amnesia feminista que podamos tener. Tuvo un montón de colaboradoras. Sí, exacto. Colaboradoras mujeres. No habla de ninguna. No habla de Amparo Poch y Gascón, no habla de Hildegard Rodríguez, la gran sexóloga española, y no habla de Fernanda Monasterio, de quien sospecho, aquí lanzo una conjetura, que se fue a Buenos Aires porque alguien hizo correr el rumor de que se afeitaba. Alguien hizo correr un rumor sobre la intersexualidad de la gran Fernanda Monasterio, que por otra parte fue, tengo que decir, una gran intelectual y una gran médica. Pero bien, 1934, don Gregorio Marañón escribe, es muy bonito, La mujer, mundo. ¿Y quién no quiere ser mundo? Y es que la mujer tiene el poder mágico, poder mágico, de llenar el vacío del mundo, porque ella misma está tan hundida en el mundo que forma parte de él, a diferencia del hombre, liberado del planeta, su huésped y su explotador. La madre tierra es madre, es decir, mujer. Y la mujer, por ser madre, es tierra viva, eslabón de la cadena creadora, que puebla los ámbitos vacíos con las vidas nuevas. El hombre vive en el cosmos, pero la mujer es cosmos, ella misma. Aquí a que le acabo de pillar una contradicción, porque si ya nos ha dejado bien hundidas en la Tierra, ¿cómo podemos ser también cosmos? ¿Dónde estamos? ¿Volando o bien hundiditas? ¿Sabes? Pero bueno. La parte del núcleo. Sí, no nos acompaña en la soledad ni nos protege de ella, como el hombre, capaz de todas las victorias, sino que a su lado, sin saber por qué, la gran soledad se llena de mundo y el vacío angustioso, como por milagro, desaparece. Bueno, esto no significa nada, pero queda muy bueno. Bien, el que haya estado alguna vez gravemente enfermo, o el que haya visto de cerca a los que lo están, sabe muy bien el mágico poder de consuelo vital que con su sola presencia la mujer ejercita. Muchas veces, en el cuarto de alguno que iba a morir, he sentido noblemente humillada mi ciencia de curar y mi energía de hombre ante la magia prodigiosa del simple rumor de una falda que iba y venía. Ningún remedio de los nuestros, pobres médicos, tiene el poder de una mano de mujer que se posa sobre la frente dolorida. En ese trance, la ciencia desaparece y es la mujer llena de mundo donde se apoya la angustia del que va internándose en la soledad sin orillas del más allá. Bien, este gran autor, lo mismo que a Gregorio Marañón, o sea, yo quiero beber lo mismo. Sí, ¿cómo no querer ser mujer, experto en marketing, verdad? ¿Cómo no querer ser mujer si con solo mover una falda? Ana María ayer me alababa los vestidos, claro, bueno, es que yo después de leer esto he decidido llevar vestidos largos porque, claro, me convierten en bruja y al mover la falda, pues quién sabe la cantidad de cosas maravillosas. Voy llamando moribundos. Pero sin embargo, con esta retórica sexista, yo lo llamo mano de hierro y guante de terciopelo, desde luego, él logra congraciarse con el régimen, regresar a España, convertirse en autor, y eso es algo que logra una sola escritora, que va a ser Elena Fortún, pero a través de su personaje, no a través de ella. Ella logrará también seguir viviendo de su obra, pero lo hace a través de Celia, que va a ser un personaje que, yo digo siempre, armariza. Una vez que sacamos a la autora del armario, sacamos también el espectáculo de género, que es la vida íntima de las escritoras españolas. Desestabilizamos la noción de autor y, desde luego,
quitamos autoridad a los tótems de nuestra cultura como don Gregorio. En esas estamos, creo que nos queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Gracias por escucharme.